ahí sí. Todo esto se origina entonces en un contexto en donde tenemos, ¿cierto?, diferentes maneras en las que se desarrollan los mercados, ¿no? Entonces, si hoy en día nosotros vemos los diferentes sectores industriales, ¿cierto?, las diferentes actividades económicas que tiene tanto el país como el resto del mundo, nos encontramos con que cada sector, cada actividad, cada mercado se comporta de una manera diferente, ¿ya? De ahí que todas las características que tienen los recursos que utilizan, ¿cierto? Las capacidades, las competencias y habilidades incluso de sus trabajadores eh, van a variar entre un sector y otro, ¿ya? De ahí también que otra característica bien particular que tienen los diferentes mercados, y ahí cuando hablamos de mercados, estamos hablando, ¿cierto?, del grupo de compradores y vendedores, ¿cierto?, que de alguna manera determinan estas leyes de oferta y demanda. También hay una incidencia directa sobre el número de empresas. O sea, por ejemplo, hay mercados o sectores industriales de repente en donde hay un acotado número de empresas y en algunos casos inclusive nos encontramos con que hay una única empresa y que como es la única empresa con la capacidad de vender un producto o de prestar un servicio, es la que rige y la que determina en gran medida, por no decir en la totalidad muchas veces, cuáles son las condiciones para el funcionamiento de este mercado, ¿ya? Entonces, ahí nosotros podemos distinguir inmediatamente dos tipos de competencia, ¿ya? En términos generales, podemos hablar de competencia perfecta por un lado y por otro lado de competencia imperfecta. En el caso de la competencia imperfecta, ¿ya?, los más comunes, ¿ya?, o los que se tienden a repetir son los mercados en donde hay monopolios, otros en los que hay oligopolios y otros en los que hay monopsonios, ¿ya? Habíamos dicho, ¿cierto?, por ahí, monopolios, ¿cuál es la característica? Que hay un solo productor o vendedor del producto, del servicio, ¿ya?, del bien. Entonces, como es uno que tiene capacidades, que tiene algo que el resto de empresas no puede hacer o que simplemente no hay empresas que puedan entrar a competir, es la que determina, esta única empresa, es la que determina, ¿cierto?, cuáles son las reglas del juego en este mercado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y aquí ya para asociarlo, creo que lo mencionamos, pero vamos a tratar de tomarnos de más ejemplos. Tenemos el caso de las empresas de generación y distribución, ¿ya?, las empresas de distribución de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, si bien, por ejemplo, pueden existir más de una en una comuna, en una ciudad, su alcance está regido por zonas geográficas, ¿cierto?, por un territorio. Entonces, si a usted le tocó Copelec, ¿cierto?, en el sector donde vive, Copelec es el que les va a prestar el servicio, ¿ya? Si le tocó que fuera CG, CG le va a prestar el servicio, pero no se da, no es tan frecuente esta libre competencia de poder elegir yo quién me suministra a mí el servicio de energía eléctrica. Hace un tiempo atrás, unos 3 años, 3 años, 4 años más o menos, yo supe que se estaba tratando de impulsar algo relativo a esto, a dinamizar un poco la industria, ¿cierto?, de la distribución de energía eléctrica, en donde el consumidor, ¿ya?, fuera el que finalmente decidiera con qué empresa de energía eléctrica o qué empresa quería que le suministrara este servicio de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, sea por causas naturales o por causas provocadas, se dan estos tipos de competencia imperfecta, ¿ya? ¿Y por qué son imperfectas? Porque al final, ¿qué ocurre cuando las empresas de distribución de energía suben el precio? ¿Ya? De repente uno queda con la sensación de que es lo que hay solamente, ¿ya? No hay una ley de oferta y demanda para poder uno generar
este equilibrio, ¿cierto?, que pueda satisfacer los intereses tanto de los consumidores como de los productores. Entonces al final uno se queda con esa sensación de que se subió y subió nomás el costo del precio de la energía eléctrica, y ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? No, no hay nada que hacer, ya solo se tiene que pagar una cuenta de energía eléctrica más costosa. Con las empresas, ¿cierto?, de agua potable también ocurre un caso muy, muy similar a este. Si alguien tiene algún otro ejemplo, algo que se le ocurra que pueda ser un monopolio, también sería interesante que lo pudiera decir, porque de repente hay cosas, ¿cierto?, que finalmente determinan el bienestar y la calidad de vida que tenemos como sociedad. Al final esto es un problema de carácter económico también. Entonces, siempre que exista una sola empresa que proporciona un servicio o que comercializa ciertos bienes, ya que nosotros demandamos, ocurren este tipo de problemas, ¿ya? Se dan estas situaciones en donde los resultados, la asignación de recursos no siempre es eficiente, ¿ya? Y obviamente en este tipo de mercados de competencia imperfecta, como los oligopolios, si es que alguien por ahí, ¿cierto?, tiene en un futuro microeconomía 2, ¿ya?, van a poder ver esto, son mucho de ganar solamente, en el sentido de que tratan de quedarse con todo el excedente posible de la demanda, ¿ya? Entonces es súper perjudicial o de alguna forma viene a generar pérdidas de bienestar bastante relevantes para la sociedad. Y tampoco es un tema conspirativo, sino que dentro de todo es como la forma en la que funciona, ¿ya? Luego tenemos también los oligopolios, ¿ya? Los oligopolios tenemos pocas empresas, ¿ya?, que proporcionan o que producen, ¿cierto?, un bien, un servicio, y lo venden al mercado. Dentro del oligopolio están los duopolios, por ejemplo, en donde hay dos empresas de repente, ¿ya?, o de repente hay 3 o 4 empresas, igual puede ser considerado un oligopolio. ¿Por qué? Porque al final se da esta suerte, ¿cierto?, de competencia que de alguna manera no es libre, no es natural. ¿Y cómo podemos ejemplificar esto? Por ejemplo, el sector de los supermercados tiene un comportamiento oligopólico, puesto que son ciertas cadenas de supermercados las que controlan, ¿ya?, el abastecimiento como a más gran escala, ¿cierto?, de la población. Entonces, ¿cómo podemos también entender esto? Porque si usted, por ejemplo, ve un almacén, ¿ya?, el almacén escasamente puede competir de igual a igual con un supermercado de estas grandes cadenas, ¿ya? O si no, inclusive si lo vemos a nivel de supermercados de barrio, ¿ya?, que también existen de repente, o supermercados que no tienen el mismo posicionamiento, tampoco pueden competir de igual a igual, ¿ya? Entonces, se genera esta competencia que no es equitativa, ¿ya?, y en donde finalmente los que controlan el mercado siguen siendo los que determinan las reglas del juego. Ahora, dentro de los oligopolios también de repente se da esta problemática que nos ha afectado bastante en el último tiempo, asociada al tema de las colusiones, ¿ya? Entonces, también dentro de la economía se estudia de repente el tema de las colusiones, y ha quedado más que en evidencia, ¿cierto?, que es algo que perjudica a los consumidores. Y tenemos los monopsonios, en donde el comprador es uno, ¿ya? Entonces el comprador determina también cuáles son las reglas para poder comprar. Por ejemplo, las grandes agroindustrias, ¿ya?, que le compran a pequeños productores de remolacha, ¿ya? Entonces, o las grandes vitivinícolas, ¿cierto?, que le compran la uva a pequeños productores. Yo hace un tiempo tuve la experiencia, ¿cierto?, de conocer un poquito de lo que era la viña Miguel Torres, ¿ya?, y ahí estaban aplicando ciertas prácticas de comercio justo, ¿ya?, y que radicaban en esto mismo, o sea, en poder establecer
precios mínimos aceptables para los productores, porque ocurre esto, o sea, las agroindustrias ya, de gran tamaño, finalmente, ¿cuál es la negociación que hay ahí? Es poder decir, a ver, yo te voy a pagar 50 pesos por kilo de uva y te gusta, me lo vendes, y si no, no vas a tener a quién más vendérselo porque soy la única empresa que te va a comprar tu producción. ¿Ya? Entonces, un problema aquí también de asignación ineficiente de recursos y una falla de mercado, también podríamos decirlo, porque el mercado no logra cuantificar esto. ¿Ya? El mercado no logra cuantificar el comportamiento humano, ¿cierto? Porque al final, no sé si le han enseñado en administración, pero una de las frases que siempre se dice es que, claro, la empresa, ¿cierto?, como personalidad jurídica es distinta de la persona natural, ¿ya? Que es el dueño, que es el accionista, o quien la dirige y la gerencia. Pero finalmente la empresa son personas, ¿cierto? O sea, son personas las que trabajan en la empresa, son personas las que toman las decisiones, y son personas las que proponen diferentes formas de negociación, proponen precios, ¿cierto? Entonces, finalmente es un tema de códigos éticos y morales, ¿ya? Que finalmente determina muchas veces esto. ¿Ya? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque tiene bastante peso el tema social acá, de cómo nos comportamos como seres humanos, y eso finalmente es lo que determina también cómo evolucionan los mercados. Porque en el caso de la colusión, por ejemplo, más que ser un tema ilegal, ¿ya? Desde el punto de vista netamente ilegal, en Chile es considerado más bien un tema ético, ¿sí? Un tema ético y asociado al comportamiento de la empresa, pero no es un tema que tenga penas de cárcel, por ejemplo. Entonces, dentro de la ilegalidad que se puede cometer, no es tan ilegal como, por ejemplo, asesinar a una persona, traficar con drogas, ¿cierto? Traficar armas, cosas que de repente sí tienen como resultado la cárcel. Entonces, el tema social es complicado acá. Y son problemáticas que cómo las analizamos, cómo las abordamos. Entonces, aquí ya se complica un poquito poder determinar, poder controlar, ¿ya?, los diferentes mercados. Y volvemos a esa idea, ¿cierto?, que decíamos hace un momento, que todos los mercados funcionan de manera diferente. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos pretender aplicar los mismos procedimientos, ¿cierto?, las mismas estrategias en el mercado de los supermercados que en el de la AFP, por ejemplo. ¿Sí? Pueden haber muchas similitudes, pero finalmente hay muchas cosas también que diferencian a un mercado del otro. ¿Ya? Pero, sin embargo, ¿cierto?, a pesar de la competencia imperfecta, en esta parte nos interesa centrarnos en lo que era la competencia perfecta. Y acá están los supuestos, y yo creo que es pertinente también repasarlos, porque de aquí sale la lógica de cómo funcionan estos mercados. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, hay muchas empresas, hay muchos compradores. Como hay muchos, ninguno tiene el mando del mercado, ¿cierto? Porque si hay una empresa que se le ocurre subir los precios, los consumidores no le van a comprar. Y como la empresa vive de los ingresos que genera, y si no vende, ¿cierto?, se va a ver en la obligación de o bajar los precios o se va. ¿Ya? Y de ahí se deriva, ¿cierto?, esto, que la empresa es precio aceptante. La empresa no propone un precio, sino que se acomoda a los precios que son establecidos por el mercado. ¿Ya? Los bienes son homogéneos, y aquí me acuerdo, ¿cierto?, de lo que había mencionado Roxana en la clase anterior. Esa es la característica para poder darle cierto estándar en el comportamiento del mercado, ya que si hablamos, por ejemplo, de tomates de primera, de segunda y de tercera, son tres bienes distintos, ¿ya?, y que van a competir con bienes de la misma categoría. ¿Ya? Entonces, el bien tiene que ser homogéneo, tiene que ser el mismo. ¿Ya? De esa forma tiene sentido hablar de competencia perfecta. Existe información perfecta también, gratuita y simétrica, o sea, todos tenemos información de todo, lo que no es tan así, ¿cierto? Tenemos por ahí varios casos de uso de información privilegiada para compra de acciones, ¿ya? Entonces, no tenemos todos la información, ¿ya? No contamos todos con información gratuita, o sea, no todos estamos recibiendo un reporte diario, ¿cierto?, de cómo es el comportamiento, por ejemplo, del mercado bursátil. Ya con eso no existe libre competencia, por lo menos en ese mercado. A pesar de que existan muchos oferentes y demandantes, se dan cuenta que se van cumpliendo ciertas características, pero hay otras que no. ¿Ya?
Entonces es muy difícil encontrar un mercado de competencia perfecta que cumpla con todas estas características que se mencionan acá. En un mercado de competencia perfecta existe libre entrada y salida de los agentes que participan en el mercado. O sea, si un comprador ya no quiere comprar más, se retira solamente, no compra más el bien o servicio. Y si una empresa quiere salir o quiere entrar, también puede hacerlo, ¿ya? Entonces aquí se diferencia bastante de los mercados de competencia imperfecta, porque, por ejemplo, en el tema de la distribución de energía eléctrica, yo, por ejemplo, puedo decir a lo mejor, oye, es un negocio muy rentable, entonces voy a armar una empresa de aquí a fin de año para distribuir energía eléctrica. No se puede, ¿cierto? O sea, es muy poco probable que tenga éxito esa idea. La movilidad es perfecta de bienes y factores y no hay costo de transacción, ¿ya? Entonces esto facilita bastante el análisis, ¿cierto? Para poder entender que los precios, ¿cierto? Más allá de lo que es el bien en sí, no tiene otros componentes que puedan ensuciar un poquito el análisis y dificultar también la determinación de los equilibrios que están asociados a este modelo, ¿ya? De ahí nosotros hablamos un poquito sobre lo que era la demanda y aquí voy a ir mencionando algunas cosas bien puntuales, ya lo más relevante. Destacar que existen las demandas individuales, las demandas de mercado. ¿Cómo obtengo una demanda de mercado? Tengo que multiplicar la demanda individual por la de mercado. Ahora, si tengo una demanda de mercado, también puedo llevarla a una demanda individual, ¿cierto? O sea, si por ahí, por el certamen o algo, apareciera que hay una demanda de mercado, pero necesitamos transformarla en una demanda individual, también se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Dividiendo por el número de consumidores, ¿ya? Solo como tip. Y dentro de la demanda, nosotros todo esto lo podemos cuantificar, ¿cierto? O sea, desde la primera clase de economía venimos hablando de que finalmente uno de los objetivos es poder cuantificar un poco toda esta ciencia social, ¿ya? Entonces, la demanda también se puede cuantificar, ¿cierto? Y se puede llevar a una gráfica, se puede llevar a una función y se puede llevar a una gráfica, en donde lo que hemos visto es que hay una variable que es muy importante, que es el precio, ¿ya? El precio del bien. Y este precio juega un papel muy importante en la determinación de las cantidades demandadas. Recuerden que no es lo mismo hablar de demanda que de cantidad demandada. Los desplazamientos en la cantidad demandada, los cambios en la cantidad demandada, van a estar asociados a variaciones de precio, mientras que los cambios en la demanda van a estar asociados a otras variables en donde no se incluye el precio del bien, ¿ya? ¿Y cuál es la ley general de demanda? Es esta, es decir, ante mayores precios, menores son las cantidades demandadas, y viceversa. Ante menores precios, mayores son las cantidades demandadas. Y ahí está un poquito, ¿cierto?, cómo se entiende de forma gráfica este desplazamiento en la cantidad demandada, los cuales se dan a lo largo de la curva, ¿cierto? Y para que pongan cuidado ahí, si se les pregunta, ¿cierto? No sé, yo a lo mejor puedo poner una situación y decir, ya, suponga que el equilibrio, solo les pongo la función de demanda, y el equilibrio pasó de este punto, es decir, de un precio 900 con una cantidad de 110, a un precio de 400 con una cantidad de 660. Ese fenómeno económico, ¿cierto?, que acabamos de describir, obedece a un cambio en la demanda, ¿cierto? Entonces ahí, para que no les genere confusión, porque no sería, ¿cierto?, un cambio en la demanda, sino que tiene que ver con un cambio en la cantidad demandada. O viceversa, ¿cierto? Si yo les pongo esta situación, yo les digo, la generación de esta otra curva negra, ¿cierto?, se denomina cambios en la cantidad demandada. Y a lo mejor inclusive les puedo dar hasta una razón, y eso es importante, ¿cierto?, que se pueda diferenciar un poquito el concepto. Bueno, acá está, ¿cierto?, lo que acabamos de decir recién. Miren, acá habíamos hablado un poquito de esto antes, ¿ya? Esto lo comprobamos con el tema de las elasticidades, ¿ya? Se dan cuenta que tenemos, según la variación en el ingreso de los consumidores, bienes normales o bienes inferiores, ¿ya? Aquí también se habla de bienes neutros, ¿ya? Los bienes neutros no los vamos a tocar, ¿ya?
pero finalmente tienen que ver con estas elasticidades de ingresos en donde el valor puede ser cero. Entonces, claro, sería neutro porque el aumento, la disminución del ingreso no va a provocar absolutamente nada en la demanda del bien, ¿ya? Para que no les quede la duda por cualquier cosa. Tenemos también variaciones en el precio de los bienes relacionados, y acá lo que habíamos mencionado, ¿cierto?, hace un momento, los bienes sustitutos, complementarios, y los bienes no relacionados o independientes. ¿Ya? Y acá está un poco, a ver, sí, vamos a detenernos en esta. Hablar un poquito de cuáles son las variables que inciden en la demanda. ¿Ya? Entonces tenemos el ingreso, ¿cierto?, como una variable que es relevante para la demanda. Sabemos que un mayor ingreso nos permite acceder a una mayor cantidad de bienes y un menor ingreso, ¿cierto?, nos obliga a recortar nuestra compra de bienes para satisfacer necesidades. El aumento de los precios sustitutos también desplaza la demanda hacia la derecha. ¿Ya? O sea, si yo estoy entre Pepsi y Coca-Cola, supongamos que las dos tienen el mismo precio, 1.000 pesos. Pero yo pensaba comprar Pepsi. Sin embargo, me encuentro con que la Coca-Cola está a mitad de precio. ¿Ya? Entonces, eso significa que por el precio de una Pepsi me puedo comprar dos Coca-Cola. O viceversa. Quería comprar una Coca-Cola, pero la Pepsi estaba, ¿cierto?, de oferta. O en el caso de las cervezas puede ser más fácil de comparar, ¿cierto? Supongamos que tenemos Kunzman y Austral. ¿Ya? Entonces, cervezas más o menos similares. Supongamos que yo consumo las dos, pero que quiero tomar, ¿cierto?, Kunzman. Sin embargo, la Austral está 2 por 1. ¿Ya? Entonces, ese aumento del precio del sustituto me genera, ¿cierto?, que yo demande más del otro bien. La disminución del precio de los complementarios. ¿Ya? Supongamos que yo quiero comprar ropa deportiva. ¿Ya? Entonces quiero comprar, ¿cierto?, polera, quiero comprar calcetines, quiero comprar un short, quiero comprar zapatillas, ¿ya? Para ponerme a entrenar, porque en la cuarentena, ¿cierto?, subí algunos kilos de más. Entonces, primero voy a ir por las zapatillas, ¿ya? Y finalmente me encuentro con que el precio de la ropa deportiva, del vestuario, ¿cierto?, también está bajando de precio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué provoca en mí eso? Que yo finalmente pueda generar este efecto de compensar un poquito y de decir, a ver, está bajando el precio de esta ropa, entonces también voy a comprar esta ropa porque bajó el precio de ese bien complementario. ¿Ya? Estoy entre hacer o no hacer deporte. Quiero comprarme una zapatilla ahora, ¿cierto? Y bajó el precio de los shorts. ¿Ya? Entonces voy a poder comprar zapatillas, voy a poder comprar shorts y voy a salir a hacer deporte. Y eso se generaliza, ¿sí? Porque hay más personas que están pensando más o menos lo mismo. ¿Ya? Y por eso la curva de demanda, ¿cierto?, se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? El aumento del tamaño de la población, ¿cierto? Evidentemente que sí. O sea, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona que tiene un almacén, para que vean que de repente uno utiliza criterios de análisis económico en la vida muy cotidiana y la gente no se da ni cuenta, porque esta persona no tenía nociones para nada de economía, pero estaban construyendo muchas casas cerca del almacén y él estaba muy contento porque me decía que bien, porque eso significaba que iba a tener más clientes, ¿cierto? Entonces, claro, efectivamente, si hay un aumento del tamaño de la población, van a haber muchas más personas con necesidades, ¿cierto?, que satisfacer, comprar bienes y servicios que se comercializan en almacenes, y por ende la demanda para ese almacén va a aumentar. El aumento en la expectativa del precio. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente yo hago esta comparación y me pongo un poquito especulativo, por eso se llama expectativa, ¿cierto? Es como decir, no sé, de repente se hacen estos juegos, ¿ya? Al comprar ciertos bienes, la gente dice, no sé, por ejemplo, con los uniformes escolares. Se juega harto con las expectativas, porque de repente hay algunos que dicen, no, compremos el primer día que se ponen los uniformes en la tienda, ¿ya? Porque después se van a acabar. Y como se van a acabar después, van a estar más escasos y van a subir de precio. ¿Ya?
Y hay otros que dicen, no, compremos todo al final, ¿cierto? Porque al final de la temporada de venta de uniformes escolares, ya todos van a haber comprado y va a quedar el stock que queda, y como ya no lo van a poder vender, va a bajar de precio, ¿cierto? Entonces genera estas expectativas de precio uno constantemente, ¿ya? Pero en este caso, supongamos que la expectativa es que suban en el futuro, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Evidentemente compro ahora, ¿sí? O sea, si por ejemplo yo tengo que hacer el pedido del mes ahora a fin de mes, y sé que en una semana más todos los precios de todos los bienes van a subir al doble. Entonces yo me voy a apresurar a hacer la compra hoy, ¿cierto? Y si esta información es perfecta para todos, y es completa y todos tienen esta información, imagínense el aumento de demanda que va a haber en el supermercado. No sé si se acuerdan cuando recién se instauraron las cuarentenas, mucha gente se aglomeró en los supermercados, ¿cierto? ¿Producto de qué? De que se iba a generar escasez, ¿ya? Y que sí, en un punto sí fue real, ¿cierto? Pero como que se iban a quedar prácticamente sin comer, y esa expectativa hizo que aumentara la demanda. Ahí tienen otro acontecimiento, ¿ya? Tenemos una nueva variable que puede ser el efecto pandemia, por ejemplo, o situaciones como desastres naturales, de repente también pueden generar aumentos de la demanda, ¿sí? No sé, de repente si hay un terremoto muy grande, mucha gente también va a tratar de abastecerse, porque ante la incertidumbre y el temor, la idea es reducir el riesgo lo que más se pueda. Los cambios favorables en gustos y preferencias, y aquí hablábamos, ¿cierto?, de las tendencias, por ejemplo, el veganismo, el vegetarianismo, que finalmente han incrementado la demanda de productos veggie. Y producto de eso, ¿qué han hecho las empresas? Han comenzado a desarrollar más productos de esta línea. Entonces, prácticamente hoy en día hay de todo, o sea, hay queso, ¿cierto? Hay hamburguesa, hay leche, tenemos jugos, tenemos sustitutos de la carne, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha desarrollado esta tendencia y que se ha ido asentando cada vez más y que incluye cada vez más a más personas. Y lo contrario, ¿cierto?, sería para una reducción en la demanda. O sea, si evidentemente tengo menor ingreso, la demanda va a disminuir. Si disminuye el precio del sustituto, yo me cambio el sustituto, ¿cierto? Dejo de comprar el bien que estoy buscando ahora. Eh, si aumenta el precio del complementario también, porque por ejemplo, el mismo ejemplo del deporte. Quiero comprarme zapatillas y toda una tenida para hacer deporte, ¿ya? No sé, hay algunos que les gusta esto de comprarse la ropa para poder hacer deporte. No sé, en el caso de los que juegan fútbol de repente, a los que les gusta jugar fútbol, juegan siempre la pelota, ¿cierto? Con toda la indumentaria deportiva. Entonces, si se aumenta el precio del short y la polera, yo quiero salir a trotar, ¿ya? Me quiero comprar la zapatilla, pero como subió el precio del short y la polera, igual lo iba a comprar, entonces al final digo, ya mejor no compro nada y me quedo sin hacer actividad física, ¿ya? La disminución del tamaño de la población, obviamente, ¿cierto? Hay menos personas que necesitan satisfacer sus diferentes requerimientos, por ende van a comprar menos, ¿ya? Van a demandar menos. La disminución en la expectativa del precio, es decir, si el precio en el futuro puede ser más bajo, obviamente desplazo mi preferencia de consumo presente por consumo futuro, ¿cierto? Y digo, no voy a comprar ahora, voy a comprar en una semana más. Y los cambios desfavorables en gustos y preferencias, ¿ya? Por ejemplo, un caso bien cercano que estaba analizando este último tiempo, el mercado de las curtiembres, de las empresas, ¿cierto?, que se dedican a procesar y comercializar el cuero, ¿cierto?, para fabricar una gama bien amplia de productos, que han tenido cambios desfavorables porque hoy en día hay una protección en el tema animal, ¿cierto? Hay tendencia, por ejemplo, el mismo tema del veganismo, ¿ya? El tema de la protección de los animales, del maltrato animal, de la utilización de recursos provenientes de los animales, que finalmente ha provocado disminuciones en la demanda. Entonces, por ejemplo, el mercado de las curtiembres hoy en día es súper acotado, súper pequeño, ¿ya? En su entonces fue amplio, había muchas curtiembres, ahora hay muy pocas, ¿ya? Entonces, así se dan cuenta, vamos viendo, ¿cierto?, algunos ejemplos para que de alguna forma igual ustedes puedan aterrizar más el concepto.
y el día de mañana, ¿cierto? Que si alguien les pregunta, ¿qué aprendiste en economía? Van a tener muchas cosas que poder decir al respecto, o eso espero por lo menos, ¿ya? Eso es en cuanto a la demanda. Por su parte tenemos también la oferta, ¿cierto? En donde también existe una ley de oferta, que en general es que si los precios son mayores, yo puedo ofrecer más, ¿cierto? De lo que estoy vendiendo. Hago el esfuerzo más que necesario para entrar a ese mercado. Por ejemplo, cuando recién se empezaron a abrir los locales de sushi, o cuando el sushi se introdujo o penetró en el mercado, ¿cierto? Como un bien de consumo que finalmente gustaba a la mayor parte de la población y al final mucha gente adquirió este tema de la neofilia, es decir, de un alimento que no era muy común, pero que comenzaron a consumirlo, y un bien más caro que, por ejemplo, comprarse lo que comúnmente se comía en Chile, se generó esto, se empezó a incrementar la oferta, o sea, hoy en día prácticamente en todas las esquinas hay un local de sushi, ¿ya? O sea, igual ahora con la pandemia se ha controlado más, pero hubo un momento en el que todos vendían sushi, ¿cierto? Producto de esto mismo, de un mecanismo económico, de un cambio, ¿cierto?, en el mercado, producto de una mayor demanda, se empezó a llenar, ¿cierto?, de la oferta, con oferta también ese incremento en la demanda, ¿ya? Y acá, similar a lo anterior, cambios en la oferta, cambios en la cantidad ofertada. ¿Qué determina cada uno? Que en la oferta tenemos más variables, en la cantidad ofertada tenemos el precio. Vamos a ir a las variables que influyen en la oferta, porque sabemos que en la cantidad ofertada tenemos el precio, ¿cierto? Entonces, hacia la derecha, vamos a tomar el precio de los alternativos, parece que lo dejamos afuera en este caso, ¿ya? Que no va a tener sentido analizarlo acá por lo menos. Pero el precio de los inputs o de las materias primas, ¿ya? Si disminuye el precio de las materias primas, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha, ¿cierto? Es más barato producir, por ende, como me es más barato producir, o sea, supongamos yo tengo una capacidad de comprar 100 millones en materia prima. Y como bajó el precio, ahora eso siguen siendo los 100 millones, pero me alcanza para comprar más materia prima. Y como puedo comprar más materia prima, puedo producir más, ¿cierto? Colocar más en el mercado. Si hay un aumento en el número de empresas, obviamente, ¿cierto? Hay mayor oferta. Si hay disminución en las expectativas del precio, también hay mayor oferta hoy, porque si me ofrecen vender hoy a 1000 y venderlo en una semana más a 500, obviamente lo vendo hoy. Los avances tecnológicos también permiten alcanzar eficiencia, mayor productividad, y eso finalmente se traduce, ¿cierto?, en que las empresas pongan más bienes en el mercado. Y el clima favorable también es un elemento relevante, sobre todo en algunos sectores industriales, como por ejemplo el agrícola, ¿cierto?, o el hortofrutícola, en donde el clima, ¿cierto?, las condiciones que existan, finalmente determinan en gran medida cómo va a ser el rendimiento de la temporada. Y acá tenemos todo lo contrario, ¿cierto? O sea, si aumentan las materias primas, puedo producir menos. Si disminuye el número de empresas, hay una menor oferta en el mercado. Si las expectativas del precio son futuras, mayor en el futuro, ¿cierto? Vendo en el futuro. Y si el clima es desfavorable, obviamente, ¿cierto?, va a tener una repercusión directa sobre la oferta que yo puedo realizar. De ahí pasamos a hablar de equilibrio, ¿cierto?, de igualar oferta y demanda, y se pueden presentar estas tres situaciones: una situación de equilibrio, una situación en donde hay exceso de oferta y una situación en donde hay exceso de demanda, ¿ya? De ahí saltamos ya a lo que eran los ejercicios, ¿cierto? Ahí igualamos oferta y demanda, determinábamos precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, graficábamos
¿cierto? En donde tienen esas dos alternativas que están en el video. Finalmente graficábamos para eso, para poder obtener ese equilibrio, no solo en lo cuantitativo, sino también verlo en un contexto gráfico para poder entender un poquito más cómo se comportaba, ¿cierto?, el mercado en el que estábamos, o el mercado que estábamos analizando. Aquí, ¿cierto?, cómo pasar de una función de demanda individual a una función de demanda de mercado, y también en el caso de la oferta. Lo demás se mantiene tal cual, equilibrio, cambios en la demanda, ¿cierto? Oferta, cambios en la oferta también tenemos. Te lo voy a pasar más rápido porque es parte de los ejercicios que hemos estado realizando. Excedentes, ¿cierto? También vimos excedentes. Entonces, yo me detengo un poquito más en las cosas que son más relevantes, y productos que son más relevantes. Es más probable de repente que se pregunten en las evaluaciones. Entonces aquí hablamos de excedentes, ya es otro tópico de la unidad 2, y aquí lo que nos interesaba un poquito era cuantificar cuánto es el beneficio que perciben más allá del precio que cobran los productores y los consumidores, si es que ganan algo más, ¿cierto? Entonces aquí hablábamos del precio, de cómo se entendían estos excedentes, ¿sí? Acuérdense dónde está ubicado cada excedente, ya, no es al revés, para que tampoco les pase que se vayan a confundir. El cálculo de los excedentes en función del área, y de ahí ya pasamos al último tema, ¿cierto?, de la unidad, en donde hablábamos de la elasticidad, y particularmente nos centramos en la elasticidad de la demanda, ¿ya? Y en esa elasticidad vimos la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada y la elasticidad ingreso. Aquí finalmente lo que vimos en la clase que hemos estado revisando estas dos últimas clases. Entonces, son hartas cosas, ¿sí?, pero que de alguna forma están bien separadas, ¿ya? O sea, y hay materia, así como hay también ejercicio, así que para que igual estén preparados para que se les pregunten de las dos cosas, ¿ya? Ahora me interesa saber si tienen consultas, ¿ya?, de lo que sea, ya sea de la materia, de la asignatura, ¿ya?, del trabajo, del práctico, para yo ver cómo poder responder ciertas diferentes consultas. Profesor, ¿Sí? buenas tardes, consulta con Inés. Con referente al práctico, bueno, fecha de entrega es el 6, ¿cierto? Sí. Si tuviéramos, igual que el trabajo, un pequeño avance, ¿se lo podríamos enviar igual para que nos vaya orientando? Sí, igual sería importante que pudieran hacerlo, puesto que es parte de las consultas igual. Ya, gracias, profesor. Ok. Sí, eso es importante, ya que pregunten, siempre traten de preguntar, porque de repente hay cosas que, por no preguntarlas, ¿cierto?, nos quedamos con que no lo pudimos hacer mejor, entonces igual sería interesante. No sé, ¿qué más? ¿Qué otra duda tienen? Lo que todo lo que les genere duda es importante, ¿cierto?, que lo puedan preguntar. Profesor, ¿Sí? otra pregunta. Con respecto al práctico igual, se supone que los gráficos, eso hay que hacerlo también en Word, así como lo hizo usted. Como quiera. ¿O se pueden hacer así en el cuaderno normal? Sí, sí, se puede hacer en el cuaderno, ¿ya? De hecho, yo creo que les va a ser más fácil hacerlo en el cuaderno que hacerlo en un Word o en un Excel, ¿ya? Para que tampoco, no es obligatorio hacerlo en el computador, ¿ya? Si alguien quiere hacerlo en el computador, puede hacerlo, ya no hay ningún problema con eso,
pero si alguien lo quiere hacer en el cuaderno también puede hacerlo, ¿ya? Para que no se compliquen con eso también. Profesor, y del ejercicio que usted hizo de la guía, del que resolvió juntos, ¿cierto acá? Porque usted ya subió el otro que hizo de los excedentes, que estaba bueno. Sí. Así uno lo puede, y ya. ¿Y el que trabajó ahora igual lo podría subir igual? Para Ya. mirar. Por favor. Bueno, les voy a subir ese también ahora ya cuando termine la clase. Preguntas, sigan con las preguntas. ¿Qué más? A ver, revisemos un poquito qué es lo que nos va quedando. Voy a ir comentando algunas cosas acá. A ver, hoy día estamos a 29 de octubre, nos quedan dos clases, ya, dos clases, y una tercera que es el certamen, ¿cierto? Y de ahí vendría la evaluación integradora, que idealmente, ¿cierto? Espero que nadie llegue a esa instancia. Pero esa sería el 24 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estas dos clases que quedan, que es la del martes y viernes de la próxima semana? Es revisar todo lo correspondiente a la unidad 3, ¿ya? Que aquí yo voy a revisar el programa para decirles con certeza, porque de repente puedo estarles hablando de los contenidos que reviso en el día, porque de repente me ha pasado, y a lo mejor son cosas diferentes. Así que para corroborar con ustedes, claro, miren, en lectura, trabajo, foro, ya. Lo que viene, es decir, lo que vamos a revisar la próxima semana, vamos a hablar efectivamente de lo que yo les había dicho, un poquito de macroeconomía, ¿ya? Entonces vamos a hablar de algunos elementos que son importantes en macroeconomía, y que ahí ya vamos a tener bastante más alternativa de poder analizar más cosas, ¿ya? Igual es distinto el enfoque, es un poquito más analítico todo, pero dado eso, ¿cierto? Enriquece bastante más, o sea, genera otras competencias en donde hay más espacio al diálogo, a poder debatir, a poder compartir opiniones, ya que eso es importante también. Es cortita la unidad, ya por lo menos en el programa, así que nos va a dar, yo creo, tiempo suficiente para revisarla en estas dos últimas semanas. Y esa materia, ¿cierto? También entraría en el certamen del 10 de noviembre, ¿ya? Entonces, desde ya creo que, habiendo dicho lo anterior, no tenemos instancia para evaluar la exposición del trabajo, ¿ya? No tenemos el tiempo para poder hacerlo, ¿ya? Solo vamos a tener que quedarnos con el informe, ¿ya? Porque no nos da tiempo, o sea, ¿No tenemos vamos a dos. exponer entonces? No, yo creo que no alcanzamos a realizar esa actividad. Personalmente, me hubiera gustado haber realizado esa actividad, porque finalmente ahí igual se evalúan otras cosas, se desarrollan otras cosas también, pero lamentablemente, ¿cierto? Pasamos igual a las materias, en ese sentido estoy como muy satisfecho por la materia que hemos podido revisar. Y bueno, no se puede tener todo en la vida, así que por ese lado, eh, lamentable nomás, pero van a tener, si es que no ya han tenido instancias en donde también tengan que exponer, y obviamente eso también les va a agregar a ustedes otras competencias, ¿ya? Eh, y la entrega del trabajo sería para el 10 de noviembre, mismo día en donde se va a llevar a cabo el certamen, ¿ya? No sé si tienen alguna otra consulta, ¿ya? El tema
de lo que vimos hoy, ¿cierto? Fue bien preciso, ¿ya?